Bueno, ¿qué tal personas de YouTube? Les habla Estalinismo Moderado. Antes de iniciar el video, pido disculpas por no haber sacado video en 2 semanas. La verdad es que desafortunadamente por cuestiones de tiempo y ya que inicia una nueva etapa en mi vida, me es muy difícil sacar vídeo, ya que desafortunadamente estas 2 semanas tuve que hacer algunas diligencias personales que me impedían hacer videos. El día de hoy, también para aclarar, el siguiente video va a hablar sobre un tema que rodea a Colombia en esos momentos. Debo aclarar que este va a ser uno de los pocos videos donde voy a hablar sobre Colombia, ya que soy una persona que no hablo mucho de la política de mi país porque tengo discrepancias con ella. Pero hoy voy a hablar de un tema que en los próximos días va a estar mucho en la boca de todos. Acompáñenme y les explicaré de qué va a ir el tema del video de hoy. Y muchas gracias por comprenderme. Ay, 7 veces sí. Sí, señores, el próximo 26 de agosto Colombia volverá a ir a las urnas por cuarta vez en este año. Sí, vamos más a las urnas que Venezuela. Perdón por el chiste. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a escoger ningún representante, sino que vamos a participar en una consulta popular nacional. La consulta anticorrupción. Sin lugar a dudas, este ha sido o va a ser uno de los mayores fenómenos en la historia de Colombia, ya que es la primera vez que un tema que afecta a gran parte de los sectores de la sociedad colombiana, como lo es la corrupción, se lleva a las urnas. Esta consulta, en grandes rasgos, consiste en que los colombianos tendrán la oportunidad de rechazar o apoyar 7 propuestas a través de un tarjetón, votar sí o votar no, y en caso de que gane el sí, el Congreso colombiano tendría que empezar a legislar sobre estas y rápidamente establecerlas como leyes nacionales. En caso de que el Senado no pueda, podrían ser sancionadas por decreto presidencial. Pero bueno, como obviamente estamos en Colombia, un país que está un poquillo mal en el tema de corrupción, más adelante en el video lo verán. No, obviamente no ha faltado gente que ataca esta consulta acusándola de intereses personalistas, populistas, izquierdistas, castrochavistas, entre otros intereses. Sin embargo, ¿qué hay de realidad? ¿Qué hay de mentira? ¿Y cómo esta consulta podría ayudar a la situación nacional? Es lo que veremos el día de hoy. Antes de continuar, debo aclarar también que este video se hace de manera independiente y neutral. Aquí no se apoya ni el sí ni el no. Cada ciudadano colombiano será libre de escoger lo que considere correcto y votar por la opción que considere correcta. Este video simplemente va a ir como información. También debo aclarar que en este video no hay ningún interés ni ningún pacto político, porque quizás si alguien ve este video me acuse de que apoyo algún bando político. No, este video va totalmente neutral y solamente va como un apoyo hacia que trata este tema a nivel internacional, para la gente que quizás no haya escuchado este tema y que no lo sepa. Así que vamos con esto. Bueno, se me olvidaba antes de continuar, esta consulta para poderse confirmar tuvo que llegar a la friolera de 4 millones de firmas, ya que Claudia López y los apoyantes de esta consulta tuvieron que pedir firmas para poder lograr que esta consulta saliera a flote. Eso obviamente se me olvidó explicarlo al inicio de este video, lo siento, pero bueno, obviamente el tema central era que el Congreso apoyó esto a vísperas de acabar la legislatura, algo que parecería interesante porque yo creo que en esos momentos a los políticos ya no les interesaba eso, especialmente a los que ya tenían el cupo asegurado para la próxima legislatura y otros que quizás el tema no les llamaba tanto la atención. Pero bueno, continuemos. Bueno, el martes 17 de abril de este año, en las vísperas ya de cierre de ciclo del Senado
periodo 2014-2018, la ex senadora y ex candidata a la vicepresidencia, Claudia López, logró uno de los mayores triunfos de su carrera política al poder lograr aprobar con 84 votos a favor y 0 en contra, una votación algo histórica en el Senado de este país, su consulta anticorrupción, que quedó presupuestada para el día 26 de agosto. Es curioso que incluso levantó ampollas de por qué este tema se trató por esas fechas. Finalmente este tema se logró salvar por varios motivos, ya que había mucha preocupación de que esta consulta fuera tomada como elemento político de alguna agrupación política durante las elecciones presidenciales. Por eso se hizo hasta en abril. Finalmente se logró el apoyo de todos los partidos. Sí, estoy diciendo todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe. Sin lugar a dudas, esto fue uno de los mayores, o es uno de los mayores hechos en la historia colombiana, ya que en la historia de Colombia nunca el tema de la corrupción se había llevado hacia las urnas. Ahora, el próximo 26 de agosto, las personas colombianas listas para votar tendrán en sus manos la posibilidad de realizar ciertos cambios en lo que respecta a ciertos temas, los cuales explicaré más adelante en el vídeo. Sin lugar a dudas, el triunfo de la consulta anticorrupción a través de su aprobación fue algo importante y fue algo clave para Colombia. Obviamente algunos dirán, ¿por qué este año? Porque una consulta cuando este país ya, con esta serían 4 veces que iría a las urnas a votar, se aprobó. Obviamente se aprobó fuera de las fechas para evitar proselitismo político y para evitar que alguna agrupación política tomara bandera de esto como su programa de gobierno. Con el pasar de los meses, Claudia López ha ganado apoyo de varios sectores políticos, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, aunque de la derecha hay una preocupación enorme, ya que hay algunos sectores que antes apoyaban la consulta y que se están empezando a cambiar de pensamiento. De esto hablaré más adelante en el vídeo. Pero bueno, el triunfo de esta consulta representaría por primera vez que este tema se ha visto por los colombianos de una manera más profunda, porque seamos francos, los colombianos sabemos que la corrupción existe, pero no actuamos en el momento en que ocurre, e incluso a veces somos cómplices de esta. A continuación, les enumeraré las 7 preguntas que tendría esta consulta. Bueno, a continuación enumeraré las 7 preguntas de esta consulta y explicaré más o menos cómo sería el tratamiento ahí ya en el tema legal. Primera pregunta, ¿usted reduciría el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado? ¿Qué objetivo se lograría si esta pregunta pasara? Se fijaría como tope para cada representante del Estado y senador y congresista un máximo de 25 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, se mantendría ahí. No se cambiaría en ningún periodo ni en ningún momento. Y eso haría una especie de concordancia para evitar aumentos exagerados de esos salarios. Segunda pregunta. ¿Evitaría usted que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan posibilidad de reclusión especial mientras paguen su condena? En Colombia es muy común que muchos contratistas o gente involucrada en casos de corrupción estén pagando prisión de manera lujosa, y esto hasta los medios de comunicación lo han dicho. Si triunfa esta pregunta, el Estado podría terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas a las cuales estas personas hagan parte, sin que haya lugar de indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado. Es decir, ocurriría la muerte civil para estas personas. ¿Qué es muerte civil? En caso de empresas contratistas, jamás volverían a contratar con el Estado. Eso sería algo positivo, e incluso Pedro Pablo Kuczynski en Perú
antes de renunciar a la presidencia del Perú, instituyó esta ley en su país, tras el escándalo de Odebrecht. Claro, está. La tercera pregunta es, la obligación de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos. Es decir, que los contratos y que todo lo que tenga que ver con entidades públicas, es decir, contratos públicos de algunos de los sectores, tengan vista pública, es decir, que los ciudadanos podamos ver cómo están en todo tipo de contratos. Obviamente esto sería algo positivo, ya que nos permitiría ver si hay alguna falla en dichos contratos. Cuarta pregunta, la obligación de realizar audiencias públicas. ¿Esto con qué fin? Esto ayudaría a la ciudadanía y a la gente en general de que tenga la posibilidad de mirar qué es prioritario para una inversión nacional, una inversión departamental o una inversión regional. Es decir, para saber qué se debería hacer con los dineros del Estado en ciertos sectores, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, en nuestro caso. Quinta pregunta, que los congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales. Es decir, tendrían que presentar algunas certificaciones de sus requisitos y todo lo que hicieron para poder acceder a algún cargo público. Es decir, mostrar su currículum, qué ha hecho, su experiencia política. Es decir, que sepamos la hoja de vida de la persona la cual quiere ingresar a algún ente público. También eso nos permitiría saber qué contratos ha tenido la persona, qué ha hecho, para quizás darnos cuenta de a qué persona hemos elegido. Sexta pregunta, que todos los funcionarios públicos que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer pública sus declaraciones de bienes. Este tema es convulso, ya que haría que todos los congresistas por ley nos tengan que mostrar que han cumplido con sus impuestos y con sus deberes tributarios a lo largo de todo el año natural. Obviamente esto también funcionaría para quizás saber si algún congresista recibió dineros de manera fraudulenta, que es quizás donde mucha gente ha estado en contra, bueno, gente que está en contra, pero podemos decir que es una buena alternativa para saber qué político nos engaña y cuál no. Y obviamente nos permitiría conocer si es una persona que, al igual que cada colombiano del común, paga sus impuestos. Finalmente, la séptima y última pregunta, establecer un límite máximo de 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular. En Colombia hay una peculiaridad muy grave, y es que hemos tenido senadores que han cumplido hasta la barbaridad de 15 o 20 años o más en el Congreso. También ha llevado a que algunos congresistas hayan establecido dinastías familiares donde un padre fue senador, su hijo o algún familiar cercano puedan ser senadores. En caso de triunfar esto, toda persona que ingrese al Senado, a la Cámara de Representantes, a alguna asamblea departamental, a algún consejo municipal o alguna junta administradora local, solamente tendrá como mínimo 3 periodos para ejercer el cargo. Esto en cierto modo sería positivo, ya que permitiría la renovación de nuestros estamentos legislativos y evitar el encorchamiento en el poder de algunos políticos. Obviamente algunos dirán, pero acá hay algunos vacíos, porque ellos podrían presentar familiares o gente más cercana a este cargo. Quizás, pero esta gente también, al igual que ellos, solo podría cumplir 3 periodos, en cierta perspectiva. Ya les he dado una explicación más o menos de las 7 preguntas de las cuales va a constar la consulta anticorrupción. Tranquilos, de todos modos, en la descripción dejaré links donde ustedes podrán consultar de qué trata cada pregunta y algunas otras cuestiones. Ahora vamos a hablar de la parte negativa. ¿Qué personas están en contra de la consulta y por qué?
Bueno amigos, como obviamente dije en el video, este video va a ser neutral. También tenemos que hablar de la gente que está en contra de la consulta anticorrupción. Desafortunadamente la información que he encontrado hasta el momento, aquí peco un poco ignorante, hay 40 comités que apoyan el sí en la consulta anticorrupción, pero sí hay un comité que se llama Unidos por la Verdad Constitucional, que es un grupo ubicado en los Llanos Orientales en Colombia, que está en contra de la consulta anticorrupción. Bueno, su principal representante es el señor Gabriel Prada, una persona de ideal conservador y, al parecer, uribista, pero nosotros no nos vamos a meter. Este grupo específicamente se localiza en la ciudad de Yopal, que es la capital del departamento de Casanare. Debo explicar algo. Este grupo, en resumidas cuentas, asegura que algunos de los puntos de la consulta anticorrupción van en contra de estamentos de la Constitución Nacional. Desafortunadamente, no sabemos si sea cierto o no, o quizás lo sea. Eso obviamente se los dejo a su propio criterio. De todos modos, en la descripción también dejaré un artículo que Quién y Qué, un portal de internet colombiano, les hizo una entrevista a esta gente, porque obviamente en el marco de la pluralidad nosotros también tenemos que entender quiénes están a favor y quiénes están en contra de esta consulta. También otro sector, y aquí es donde quizás va a ser el tema más espinoso, es el Centro Democrático. ¿Por qué? El Centro Democrático fue uno de los partidos que permitió y dio vía libre a esta consulta. Desafortunadamente, tras la subida al poder de Iván Duque, o sea, su toma de posesión el pasado 7 de agosto, salieron en televisión algunos videos donde al parecer, y audios donde al parecer Álvaro Uribe decía que le parecía increíble o le parecía bien que Iván Duque no hablara del tema de la consulta anticorrupción. Esto obviamente hizo saltar las alarmas en muchos sectores, ya que el Centro Democrático había apoyado la consulta y ahora al parecer estaba en contra. Fue tanto así que Álvaro Uribe tuvo que salir en la opinión pública y decir que lo que él dice en privado lo sostiene en público, haciendo prácticamente oficial su desvinculación a la consulta anticorrupción. Tiempo después, nuestro actual presidente del Senado, el señor Ernesto Macías, también del Centro Democrático, dijo que la consulta anticorrupción no era lo que necesitaba el país en el momento. Y otros sectores del Centro Democrático consideran que los proyectos de ley que ellos están radicando para luchar contra la corrupción son la mejor solución para este tema. Otros senadores, como por ejemplo Roy Barreras, nuestro Pablo Coelho nacional, aunque bueno, decirle Pablo Coelho sería insultar al propio Pablo Coelho, porque creo que el tipo escribe mejor que Roy Barreras, al inicio de los debates de esto consideró la propuesta de la consulta algo populista. En cierto modo podría ser cierto, quizás, porque estamos hablando de que tú lo que vas a hacer es ciertos reparos para acabar la corrupción, no la vas a acabar totalmente. Incluso tomó una cosa que dijo Gabriel Prada, el promotor del no en la consulta de corrupción, que dice: echa la ley, echa la trampa. En cierto modo, hay en algunos puntos y en algunas preguntas de la consulta donde sí quizás podría haber trampa, pero eso sí ya se tendría que ajustar en el proceso de legislación, porque aclaremos algo, Claudia López ha asegurado que esta consulta va a ser total y absolutamente con efectos. Hay gente que considera que también la consulta es solamente algo meramente simbólico. Falso. Claudia López en varias entrevistas, incluyendo una que voy a dejar en la descripción de este video, asegura que de ganar el sí, estas 7 preguntas se deben convertir en normas que el Congreso tendrá que tramitar. Obviamente aquí ya van a empezar las luchas y los conflictos de intereses que podrían hacer que, en cierto modo, si esto llegara a ganar, sería complicado y sería sin lugar a dudas uno de los debates más fuertes del 2018 en el inicio de esta nueva etapa
del ciclo legislativo esta consulta. Sin lugar a dudas, también debemos ser coherentes de que hay gente del común, no solo figuras políticas ni partidos políticos, que están en contra de esto porque lo pueden considerar populismo, amarillismo. Por ejemplo, el grupo del señor Prada se basa en la Constitución, algo totalmente válido y legal, porque la Constitución es nuestra carta nacional, donde están nuestras leyes. Pero en fin, obviamente ya es decisión de cada uno de los ciudadanos que va a votar y qué va a hacer frente a esta consulta. Y bueno, amigos de YouTube, para resumir, a los colombianos que vean este video, porque bueno, revisando estadísticas en YouTube, gran parte de la gente que me sigue no vive en Colombia, vive en otros países. Y eso que mi canal fue más enfocado en la política internacional. Le pediría a los colombianos que lo vean, que por favor salgan a votar el 26 de agosto. La verdad es que quizás sabemos que a mucha gente ya está cansada porque este año podríamos decir que hubo 4 elecciones, literalmente hablando, con esta. 4 procesos electorales. Hay gente que quizás ya está aburrida del tema. Pero por favor, les pido que voten, ya sea a favor o en contra. ¿Por qué? Construyendo opiniones, podemos saber qué es lo mejor para este país. Quizás haya gente que considere que las 7 preguntas que emite Claudia López sean válidas para la construcción de un mejor sistema que evite la corrupción en Colombia. Quizás el señor Gabriel Prada y su gente en su movimiento Unidos por la Verdad Constitucional tengan valor y tengan sentido en ciertos aspectos de lo que hablan. Así que eso es totalmente respetable y válido. En cuanto a los conceptos como populismo e incluso el castrochavismo, esa palabra maldita, de la cual ya hablé en un video anterior, también está apareciendo porque la consulta de corrupción no ha sido una de las muchas cosas en las cuales se han metido las fake news, o sea, las noticias falsas. Bueno, eso ya es cuestión de cada cual. Para resumir, por favor, salgan a votar el 26, no importa si es por el sí o por el no. Recuerden que en esta consulta no hay opción al voto en blanco. Entonces, automáticamente tienen 2 opciones, 2 caminos. Ahí quizás algunos dirán, ¿por qué no hay tercera vía? Porque esto es una consulta con solamente 2 respuestas, en cierto modo. Y también es una opinión también para la gente, para que no solamente en las consultas de corrupción se pueden utilizar este tipo de mecanismos, porque la Constitución ofrece muchos mecanismos que la gente en Colombia no conoce. La consulta es uno de estos. Por ejemplo, hace unos días en un municipio de Boyacá, una consulta en la cual algunos ciudadanos pedían la salida de su alcalde por, al parecer, no ejercicio de su labor como burgomaestre, terminó expulsándolo. El tipo salió de la ciudad, ni siquiera ha ido a declaraciones públicas, y hay un alcalde encargado que tendrá que mantenerse hasta el 2019, que es el año en que habrá elecciones regionales en Colombia. Es un ejemplo de que estos mecanismos no solamente para el tema de la corrupción, sino para otros temas de índole nacional puede funcionar. Y bueno, amigos de YouTube, ha sido ese mismo moderado por el día de hoy. No se olviden de dar like, suscribirse, compartir si les gustó. Pido nuevamente perdón por no subir videos en 2 semanas. Desafortunadamente el tiempo que tengo es relativamente poco en estos momentos, ya que inicié una etapa en mi vida. Posteriormente en un futuro quizás les cuente actualmente qué estoy haciendo en otro video. Si eres de Colombia, por favor compartirlo. Si eres del extranjero, me encantaría saber tu opinión sobre esto. Si consideras que en tu país también sería muy interesante hacer estas propuestas, o si consideras por el contrario que hay cosas que quizás afectan a esto a nuestro nivel nacional. En la descripción dejaré la página de la consulta anticorrupción, dejaré la entrevista del señor Gabriel Prada, el hombre que apoya la consulta, el único grupo, comité hasta el momento que yo he investigado. También dejaré otras noticias referentes al tema, la opinión de algunos sectores que están en contra de esto y otras noticias. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habla Estadismo Moderado. Les deseo un feliz fin de semana y un feliz inicio de semana.
Hasta pronto, saludos y esperamos vernos pronto, amiguillos míos.